Eh, Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el tema, bueno, es un tema importante dentro de la electrónica de potencia, que es el rectificador de media onda trifásico. Para esto utilizaremos las diapositivas proporcionadas por el profesor ingeniero Miguel Lozano. Ya, el objetivo básicamente es conocer el funcionamiento de los rectificadores de media onda de onda trifásica y también daremos un ejemplo al final, un ejemplo simple. Primero, primero, un rectificador, recordemos, ¿no?, que un rectificador es un circuito cuya función principal es convertir corriente alterna en corriente continua. Este proceso es fundamental porque la mayoría de dispositivos electrónicos trabajan en corriente continua. Anteriormente vimos rectificadores monofásicos que solo utilizan una fase de la red de la corriente alterna, pero hoy nos centraremos en el caso trifásico de media onda, que aprovecha las tres fases del sistema eléctrico, obteniendo así un mejor rendimiento y una mejor calidad en la tensión de salida. Vamos a ver una comparación porque vemos que existe una ventaja, ¿no? Hay una ventaja del trifásico y este es el primero. El valor promedio de un rectificador trifásico de media onda es que su salida, su voltaje, bueno, el voltaje promedio es más alto. Lo vamos a verificar después, pero a diferencia de monofásico es mayor. También vemos que el rizado del voltaje del rectificador de media onda trifásico es menor, lo cual indica que es más estable y más cercano a una corriente continua pura. Luego se nos dice que estos rectificadores pueden trabajar con cargas que requieren potencia más elevada, lo cual es ideal para aplicaciones industriales, motores y esas cosas que necesitan mucha potencia. Y por último, al usar tres fases del sistema, se aprovecha estas tres fases y mejora aprovecha más la energía, y lo cual produce una mejor eficiencia respecto al uso de sistemas trifásicos de alimentación. Aquí vemos el circuito, que básicamente son tres fases: la fase A, fase B y fase C, y están conectados directamente a un diodo, y su salida va a ser a una carga. En este caso tenemos que tomar en cuenta que nunca se puede, a la carga nunca van a llegar las tres fases juntas. Esto es algo que se tiene que tomar en cuenta. Entonces, en un instante se va a tomar la fase con mayor voltaje respecto a un neutro, es decir, va a venir en un instante de tiempo va a venir la corriente aquí, luego el voltaje, luego en otro instante distinto de tiempo va a venir aquí, y en otro instante de tiempo la carga va a ser alimentada por voltaje C. Y aquí vemos las entradas, ¿no? Esta es la señal sinusoidal. Vemos que el voltaje A es la roja, el voltaje B es el azul y el voltaje C es el verde. Vemos que cada uno está como desfasado 120 grados en cada fase. Y básicamente aquí cuando el voltaje cuando el voltaje de la fase A es mayor que la fase B y C, conduce el diodo 1, como se puede ver, y la salida será igual a la fase A. En el siguiente podemos ver que cuando la fase B es mayor, conduce el diodo 2 y la salida será igual a la fase B. Y finalmente, cuando la fase C es mayor, conduce el diodo 2 y la salida igual será la fase C. Es decir, que cierra este circuito y no conduce esto, no conduce, solo va a conducir a mayor en este instante. Y
aquí tenemos la salida, esto es la entrada y esto es la salida, y como podemos observar la salida nunca llega a cero y se llama un rectificador de 3 pulsos, porque si observamos cada 3 pulsos se repite indefinidamente, ¿no? Y ya que sabemos también que los voltajes de entrada tienen un periodo de 320 grados, es decir, 2 radianes, sin embargo la salida se repite cada 120 grados, es decir que tendremos un periodo de 2 pi tercios, ¿no? Esto significa que la frecuencia de salida, esto es importante, la frecuencia de salida es 3 veces la frecuencia de entrada. Ahora, aquí analizamos el periodo. Dice que si podemos notar que se repite cada 120 grados y los voltajes de la fase tienen como entrada 360 radianes, entonces podemos decir que el periodo de la señal de salida tiene la tercera parte del periodo de la señal de entrada. También podemos decir que la frecuencia de salida del rectificador es el triple de la frecuencia de entrada. Y vemos que hay un intervalo es de 2 pi tercios, que es el periodo. Ya, observamos que el valor medio del voltaje de salida del rectificador de media onda trifásico. Para obtener el valor medio de salida debemos observar la gráfica y debemos ver los límites. En este caso vemos que la función se repite cada 2 pi tercios y debemos integrar, pero para integrar siempre sí o sí necesitamos un valor inicial y un valor final. En este caso, si vamos a integrar solo para un diodo, nuestro punto inicial sería pi sextos y 5 pi sextos, el punto final. Para el diodo sería pi sextos y 5 pi sextos, pero como esta onda se repite, podemos sacar un valor promedio. Entonces, aplicamos la definición de voltaje promedio, que es 1 entre t, la integral del punto inicial, teta 0, teta f, el voltaje, y como es tiene una forma sinusoidal la función, entonces lo usamos la función con la fase. Entonces el periodo, como mencionamos, es 2 pi tercios. El punto inicial aquí vemos pi sextos y el punto final sería 5 pi sextos. Y al realizar la integral, lo metemos en este caso a la calculadora, podemos ver que nos da una constante de 3 pi tercios, 2 pi, y esto siempre va a ser multiplicado por el voltaje base, y nos da un resultado de 8.827 BM, es decir que es el 80%. ¿A qué me refiero con 80%? Es que el voltaje promedio en un rectificador trifásico de media onda es el 83% del voltaje máximo de la fase, porque esto es 0,3 y lo multiplicamos, es como que no se pierde mucho básicamente. En cuanto en comparación de el voltaje monofásico de salida, que anteriormente lo llamamos, y este era de 0.3 MB. Al tener una carga en este circuito, esta carga podría ser una resistencia. Entonces, si tenemos una resistencia, podemos hallar la corriente con la ley de Ohm, pero en este caso es I promedio es igual a voltaje promedio sobre R, y podemos hallar fácilmente el I promedio. Ahora analicemos el valor medio pero de cada diodo. Vemos que este es un diodo 1, el diodo 2 estaría por aquí y se repetiría, el diodo 2 estaría aquí y se repetiría aquí, el diodo 3 estaría aquí y se repetiría aquí. Se repite cada 120 pi. En este caso observamos que el diodo 1 se repite cada 2 pi, porque tiene que esperar que se termine todo lo demás, y aquí sería 2 pi. Por eso vemos que
en nuestra integral para sacar el I promedio, observamos que es 1 entre 2pi y hacemos los límites anteriormente, que esto es pi 5 pi sextos y 5 pi sextos. Y así básicamente como anteriormente usamos, encontramos un valor constante multiplicado con el IM, que básicamente nos da a veces como dato, o también podemos hallarlo con la ecuación IM igual voltaje MR, y así fácilmente podemos encontrar la corriente o el voltaje de un diodo. Esta es una gráfica donde se muestra la salida de los diodos, y vemos que cada diodo conduce en cada intervalo de salida. En cada instante, por ejemplo, VA en este instante es mayor que B, que la fase B, ¿no? Porque la fase B está aquí, entonces VA siempre va a ser mayor, y también igual que la fase C que está aquí. Pero en este caso, en este intervalo de aquí a aquí, la fase B es mayor que la fase A y la fase B. Por eso igualmente en la fase C, y como se mencionó anteriormente, nunca llega a cero, y es básicamente muy similar a una corriente continua. Ahora podemos ver un ejemplo que se tiene un rectificador trifásico de media onda. En este caso nos da un dato de que es de 200 voltios su voltaje máximo, y tiene una resistencia a la carga de 20 ohmios. Se nos dice que tenemos que hacer un esbozo de la gráfica del voltaje de la carga. También se nos halla el valor promedio del voltaje de la carga, y si la frecuencia de las cargas. Bueno, primero hagamos la gráfica, ¿no? Básicamente es la primera del primer diodo sería algo así, del segundo diodo vendría desde aquí hasta aquí, más o menos, vendría por aquí, y del tercer diodo sería básicamente aquí y aquí, hasta que se repite el ciclo. Y podemos añadir que desde este lado a este lado es pi sextos, y desde 5 pi sextos. La gráfica mayormente se ve así como aquí, y esto se puede hacer mayormente en otras aplicaciones más bonitas. Y básicamente, como mencioné, es los límites de integración es pi sextos y 5 pi sextos, y las gráficas de cada uno. Ahora nos pide hallar el valor promedio del voltaje de la carga. En este caso, si recordamos, es la integral. En este caso es el voltaje promedio, es igual a, primero es 1 sobre periodo sobre la integral del punto inicial 0, punto final, sobre voltaje máximo, que me quede 200, y seno de teta respecto a teta. En este caso, si integramos primero el periodo, como ya observamos anteriormente, es 1 sobre 2 pi tercios, el punto inicial es pi sextos, el punto final es 5 pi sextos. El voltaje máximo aquí es 200, seno es seno de teta, lo integramos y al final nos salió algo de raíz de 3, pero el voltaje promedio era como 0.8, si no recuerdo mal, 0.82,
0.827 voltaje medio. En este caso lo multiplicamos ese voltaje por 200 y nos saldría el resultado de, a ver, aproximadamente 165.4 voltios. Y ahora, si tenemos una resistencia que es de 20 ohmios, podemos hallar fácilmente la corriente promedio, ya que solo tenemos que dividir el voltaje promedio por la resistencia, entre la resistencia, y obtenemos una corriente promedio de 8.27 amperios. Y ahora, el inciso C se nos pregunta por el periodo de la señal de voltaje en la carga. La frecuencia de entrada es 120 Hz, pero como, a ver, indique cuál es el periodo de la señal de voltaje de carga. Como se mencionó anteriormente, se dijo que este circuito trifásico, rectificador trifásico de media onda, tiene que tener el triple de frecuencia. En este caso simplemente tendríamos que la señal de salida sería 360 Hz, por lo tanto tendríamos que multiplicarlo ya. La frecuencia de entrada es 120 Hz. En un rectificador trifásico de media onda, la frecuencia de salida es el triple. Entonces la frecuencia out es igual 3 veces por la frecuencia in. Esto es 3 por 120, como recordamos está desfasado 120 grados, y esto nos da un 360. Bueno, nos dice que es 120 la frecuencia, entonces es Hz, y nos da un 300. Y ahora el periodo recordemos que el periodo out es igual a la inversa de la frecuencia, que es 360, ¿no? Y podemos hallar que es básicamente 2.78 ms. Y así. Y ya, en resumen, pudimos comprobar pudimos comprobar lo mencionado antes. Primero, pudimos comprobar que el voltaje en comparación con el monofásico es mucho mayor, que es casi el 82% del voltaje máximo que se nos da, a diferencia del 0.3 o el 30%. En monofásico, esto nos indica que estamos aprovechando mayormente todo el voltaje. También vimos en la gráfica, observamos que podemos observar que básicamente es más no tiene tantas fluctuaciones y no tiene mucho rizado, pero esto es un circuito de media onda. En un circuito de onda completa observamos que ese rizado se hace mucho más pequeño, pero en este caso estamos comparando el trifásico con el monofásico y observamos que entre estas dos el trifásico es mejor que el monofásico. También analizamos que se aprovecha más, y eso sería todo básicamente. Gracias.